Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro octavo capítulo de la sexta temporada de Doctores en Línea. Soy Marcela Olivares, traumatóloga infantil del Hospital Hernán Enríquez Aravena. Este programa, Doctores en Línea, es un programa de Ufrovisión en alianza con el Hospital Hernán Enríquez Aravena y la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera, con el objetivo de poder llegar con un lenguaje amigable a toda la población sobre temas de salud de interés de todos. Este programa es emitido en vivo en Temuco y Padre Las Casas por señal abierta y además desde Concepción a Coyhaique en el canal 48 de Telefónica del Sur y online en todas las plataformas digitales de Ufromedios. Hoy día tenemos como invitado al doctor Jaime Fuentes, que es neurocirujano del Hospital Hernán Enríquez Aravena, y vamos a hablar un tema muy entretenido que tiene que ver con la calidad de vida y el ejercicio. Y ahora vamos a partir con Jaime. Bienvenido. Muchas gracias, Marcela. Es un tema realmente muy interesante. Se va a notar a ratos que de verdad creo que si hay algo que hace la diferencia en la vida de muchas personas y en la calidad de vida es cómo han estado en su vida, si han sido activos, si han hecho deporte, si han hecho ejercicio. Vamos a demostrarles tal vez a algunas de las personas que dicen por qué hacer ejercicio, tal vez motivarlos a que hay buenos motivos para eso. Bien. Bueno, en estas últimas semanas con el tema de los Juegos Panamericanos, hemos estado todos muy atentos a los deportes, a los entrenamientos, a distintas disciplinas deportivas y bueno, algunos también en esta época se motivan a hacer más actividad física. Podríamos partir conversando sobre algunos conceptos básicos, como la condición física, la actividad física, qué es el ejercicio, qué es el deporte. Sí, a veces estamos con algunos términos que parecen similares, pero no es lo mismo. Lo primero es pensar que nuestra condición física es nuestra capacidad de alguna manera de realizar algún tipo de movimiento, por decirlo en algo muy sencillo, lo que nos puede servir para un deporte, para un ejercicio. Y cuando ya hablamos de ejercicio, hablamos de hacer un segundo nivel sería nuestra actividad física basal, perdón. Sería, muchas personas me dicen, doctor, pero si yo soy muy activo, la verdad es que no tengo tiempo de hacer deporte, pero yo subo y bajo escaleras, camino, me bajo antes de la micro, hago algunos metros más precisamente para ganar un grado de actividad. Y eso es válido, efectivamente eso sería lo que hacemos en el día a día, el qué tan sedentarios, qué tan tranquilos, qué tan inmóviles estamos o qué tan activos en nuestra labor diaria. Y el ejercicio ya es una intención. Es, por ejemplo, ejercicio de decir voy a correr 2 veces por semana, voy a ir otros 2 días al gimnasio, resulta que voy a entrenar 5 veces a la semana, voy a hacer una caminata reglada a tal hora. Ahí me propongo una meta, que generalmente esa meta tiene que ver con alcanzar una mejor salud, una mejor capacidad de realizar las cosas, adquirir buenos hábitos que permitan evitar enfermedades. Y la diferencia con el deporte esencialmente es que el deporte es una forma de ejercicio que tiene reglas y que generalmente está orientado más a la competición. Es lo que vimos todo este tiempo aquí en los Juegos Olímpicos, que es maravilloso y que realmente es muy estimulante verlo. Da pena al FIU que se estaba volviendo, por cierto, acá a la Araucanía, que el pajarito aquel es nuestro, y hoy día o ayer se estaba devolviendo. Pero la idea es que también eso quede aquí en la región. Bien. Y así como una actividad física normal para cada persona, ¿qué sería considerado como una actividad física normal? Mira, es algo que siempre se está actualizando porque antes decía, cada vez tenemos mejor información de lo importante que es el ejercicio. De alguna manera, si pensamos lo que somos animales que estamos hechos para movernos. Los primeros humanos esencialmente eran nómades, se movían de un lado a otro, recolectaban alimento, caminaban grandes distancias. Lo menos común es lo que tenemos en la actualidad, que es que las distancias son recorridas a veces en un vehículo, locomoción, hay ascensores, hay menos distancia incluso para ir a buscar alimentos, a veces los pueden llevar a la casa. La vida actual pretende de alguna manera evitarnos problemas, pero nos está quitando algo que es esencial para nuestra vida, que es la capacidad de moverse. Hoy día lo que se recomienda
en general para la población para considerarla sana, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es al menos 1 hora por 5 veces a la semana de actividad física moderada a alta. Por ejemplo, una actividad moderada es una actividad física en que, por ejemplo, si estamos corriendo, sintamos que se aceleró nuestra respiración, pero que seamos capaces todavía de conversar. O sea, está todo bien, caminar tranquilo, relajarse es muy efectivo, pero si uno pensara qué está incidiendo positivamente en mis órganos, en mi organismo, tenemos que ir un poquito más allá y es un poco más exigente. Y eso, hoy día hay más de una modalidad. Siempre se habló de correr, por ejemplo, y hay muchas personas que dicen, doctor, pero sí, y no me gusta correr. No importa, en realidad hoy día cada persona tiene formas en las cuales puede alcanzar esa meta. A veces puede ser hacer ejercicio en su propio hogar, a veces supervisado, a veces puede ser hacer pesas, a veces son otro tipo de ejercicio. Siempre lo importante es que si bien ese es el parámetro a seguir, eso es lo mínimo para considerarse sano, pasar de hacer nada a algo es mejor y de si ese algo se hace más frecuentemente y termina siendo una mayor actividad, es aún mejor. Lo vamos a ir conversando seguramente durante el programa. Bien, y esta, porque suena harto, 1 hora 5 veces a la semana suena como harto. ¿Esto es lo mismo para todas las edades? La verdad es que sí, sobre 18 años hay buena evidencia que es así. Y lo primero que me dicen es, bueno, doctor, pero yo tengo 70 años, 75 años. El otro día en el gimnasio de repente escuchaba a Buddy Richard a todo lo que daba y había una persona de alrededor de 75 años que estaba feliz entrenando con la música que lo motivaba a él y era muy interesante ver cómo en realidad no hay una edad tope, es una persona que de alguna manera logró entender, se motivó y no tenía un hábito hace muchos años de hacer actividad física. Lo importante en esos casos es siempre tener alguna supervisión. La verdad es que por supuesto cuando vamos alcanzando una edad más avanzada o cuando tenemos, por ejemplo, ya tenemos alguna enfermedad cardiovascular o tenemos obesidad o tenemos alguna dolencia, es bueno pasar por un médico que de alguna manera filtre y nos ayude a identificar si tenemos que tener alguna orientación, las menos de las veces alguna restricción, pero siempre hay un camino. Hay personas que antes de hacer, por ejemplo, correr, tal vez necesitan trabajar mucho mejor su espalda o trabajar otros elementos que puedan estar en ese momento un poco más débiles y posteriormente apuntar a algo que pueda ser su meta. ¿Y los niños también podrían considerarse que son aptos para hacer todo tipo de actividad física? Aquí es un tema que lo tenemos que conversar entre los dos. Tú eres la especialista en niños. En lo que yo entiendo de la experiencia médica y de papá, por cierto, yo soy papá de 3 niñas que afortunadamente junto con mi esposa tenemos a cierto hábito de hacer deporte. Y la verdad es que limando ciertos bordes, porque por supuesto los niños están en desarrollo y pueden necesitar evitar ciertos tipos de traumas, es fundamental que los niños desde muy temprana edad entrenen todo tipo de actividades, que hagan ejercicio de fuerza, que hagan lanzamientos, que hagan balance, incluso tal vez la especialización puede tardar. Muchas veces vamos a ver, no sé, todos pensamos que Tomás González entrenó desde probablemente los 2 años de vida, y es cierto, realmente hay cierto tipo de deportes que muy tempranamente tienden a un deporte excepcional, pero las habilidades que van aprendiendo los niños, ojalá pueden ser con los juegos, otras cosas, son fundamentales porque el lanzar cosas, el tener equilibrios, lo que me permite subirme a una bicicleta o estar arriba de una barra o evitar caerme cuando tropiece en algún momento de la vida o saltar un obstáculo si es que tengo que hacerlo más adelante, escapar de unos perros si es que me persiguen, o sea, eh, son una serie de cosas que de alguna manera uno tendría que ir alcanzando y los países como por ejemplo España, eh, por cierto hay otros países de anglosajones que lo hacían hace más tiempo, han ido cambiando incluso su malla escolar para que tengan al menos 1 hora de ejercicio todos los días, con lo cual logran esta hora teniendo los 5 días de la semana. Y la verdad es que hay que reservarlo. Muchas personas me dicen, doctor, pero no tengo tiempo. Bueno, si yo tengo tiempo para ver una serie o si yo tengo tiempo para reunirme con tal persona, es porque lo agendé. Digo, este espacio es necesario para esto.
ojalá que esos hábitos nos ayude al el sistema escolar a generarlos, que sea parte del currículum, porque la verdad, esos hábitos que se generan a temprana edad, a mi entender, son los que marcan lo que uno va a hacer de ahí en adelante. No sé qué opinas tú sobre el ejercicio, qué opinión Claro. tienes tú. Bueno, y lo vimos también, vimos el efecto opuesto de la falta de ejercicio en la pandemia. O sea, realmente Uf, nos dimos cuenta que los niños perdieron habilidades, perdieron equilibrio, perdieron capacidad no solo aeróbica, sino que la psicomotricidad, todo se vio afectado producto de este encierro prolongado sin actividad física, aparte de los parámetros de obesidad que siguieron subiendo. Así que sí, de todas maneras, yo siempre estimulo el ejercicio en los niños y a los que les gusta hacer deporte más intenso también el consejo de que, bueno, que se tienen que cuidar, que tienen que ser un deporte equilibrado, que tienen que entrenar de manera más ordenada y también considerar de que cuando uno hace deporte también tiene cierto riesgo de lesiones. Por supuesto, si se hace de manera correcta, si se hace guiada, debiera ser mucho menos probable que uno se vaya a lesionar. Pero también, pues si uno está jugando a la pelota, es un deporte de contacto, hay más riesgo de lesiones. Pero eso no significa que haya que motivarse y dejar de hacer deporte. ¿Mm? bueno, eso es súper importante. Por ejemplo, se ha visto que hay ciertas diferencias que son absolutamente culturales. Por ejemplo, la capacidad que las mujeres tienen de adquirir huesos que sean más calcificados, que de alguna manera sean más resistentes al paso del tiempo y tal vez precozmente evitar la osteoporosis de alguna manera o retrasarla porque tengan un mejor stock, requiere ciertos ejercicios que son más intensos de los que a veces socialmente tienden a realizarse. Estrictamente una niña no es muy distinta a un niño hasta la pubertad, entonces Mm. pareciera ser que lo interesante es que no restringamos si es que nuestra hija, me pasa, quiere jugar fútbol, quiere hacer un deporte de roce, contacto, está perfecto. Con las mismas precauciones y las mismas consideraciones que podría tener eventualmente un niño. Y incluso sería bueno promoverlo. Tal vez deberíamos... Hay un mito ahí con las pesas, con todos los ejercicios en su correctamente orientados pueden ser benéficos. Cualquier deporte que sea de alguna manera llevado de mala forma, por supuesto que puede tener algunos inconvenientes. Pero el sedentarismo aquí es dramático. Sí, estamos viendo mucho las consecuencias del sedentarismo, la obesidad y tantas otras cosas que se van sumando a eso. Finalmente, alimentación, ejercicio va de la mano. Entonces, nos Es influyen triste como todas las estamos áreas de nuestra vida. descubriendo, ¿Mm? perdona, es No, triste como estamos descubriendo lo que sabían los antiguos chinos, lo que decían los griegos, que en el fondo los hábitos y la actividad física son esenciales para la salud y hemos pasado una buena parte de la etapa más reciente de la medicina que tiene grandes avances en la ciencia, en que logramos identificar claramente ciertos medicamentos y ciertos factores protectores, sin darle tal vez la importancia que tiene la prescripción de hábitos tan determinantes como el ejercicio. Eh, yo no sé si nos apoya ahí el equipo de producción, si podría mostrar una de las fotografías que estábamos subiendo, tal vez es un poco orientador. Hay dos. Mire, no quiero darle la lata a las personas que nos pueden estar viendo, que ya les agradezco la paciencia, pero es un gráfico que está en inglés, pero lo único que tienen que recordar es que lo rojo es menos capacidad física, lo verde es mayor capacidad física de izquierda a derecha, y ese numerito que está abajo significa un poco el nivel de obesidad o no, es uno de los parámetros que usamos para saber si la persona menos 27 digamos que está delgada, 27 a 30 está sobrepeso y más de 30 está francamente obeso. Y esas son causas de muerte por cualquier motivo. Esto se ha repetido en todas las poblaciones, en todo el mundo, básicamente. Si yo tengo un aumento de peso, voy aumentando mi posibilidad de mortalidad. Pero independiente de eso, las personas que tienen mejor capacidad de hacer ejercicio, que tienen mejor capacidad física, que pueden hacer más movimiento, tienen un
entre 60 hasta 70% menos de posibilidades de morirse. No hay nada que impacte más que eso. Si uno dijera que son los grandes enemigos de alguna manera de que uno llegue a poder tener una vida sana y una vida en la cual se prolongue una buena calidad de vida, uno de estos es fundamental. O sea, la actividad física por sí sola, si no logra llegar al peso ideal, por lo menos sea activo porque eso es determinante. Y hay otra fotografía que es dramática, vamos a partir por lo que no es tan bueno. Miren, esto es, no van a ver los puntos, pero los dos primeros, uno es el de arriba, es una barra de Estados Unidos, el segundo es Chile. Eso es qué tan obesos estamos hace 5 años. Probablemente hemos aumentado. De los países de la OCDE, que es esta asociación en la que nos orgullecemos en estar y que hacen estadísticas muy relevantes, estamos casi a la par de obesidad de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una cantidad de recursos infinitamente mayor que nosotros. ¿Y cuál es el problema? Que sedentarismo y obesidad juntos es una bomba para todos los que son las enfermedades cardiometabólicas. La diabetes, la hipertensión, el síndrome metabólico, colesterol alto. Y de ahí a los infartos cardíacos, cerebrales, la demencia, todo ese mix, todas las cosas que uno quisiera yo no quiero estar así, parten en este punto. Y estamos como dicen, una tormenta perfecta. La pandemia simplemente nos ha disparado esto y puede ser desastroso. Sí, bueno, vayamos un poquito, siendo más optimista, a los beneficios Sí. que nos va a traer el hacer ejercicio en las distintas áreas de nuestro cuerpo. Aquí le voy a pedir el último apoyo a la producción. Me robé un video del sistema de salud canadiense. En resumen, esto habla de dos personas, una que hacía actividad física regular y otra no. El lado izquierdo es una persona con un envejecimiento sano, una persona que puede hacer sus actividades, que se proyecta a los 75, a los 80 años, pudiendo caminar, pudiendo viajar. Y fíjense como a la derecha tenemos que suplirlo con medicamentos. Puede ser una persona que necesita asistencia en forma completa versus una persona que está disfrutando su vida en probablemente en una etapa muy bonita si es que uno llega a tener salud en ese minuto. Versus situaciones en las que, claro, es un poco... Pero esto es la realidad, esto lo vemos. Esto a mí me toca ver muchas personas mayores que afortunadamente todavía en nuestro grupo de personas de 80 años eran más activos. La verdad es que me preocupan los que están en edades intermedias. Veo como gente a los 50 años está llegando con muy mala capacidad física y que eso, de alguna manera, si bien hay tiempo de revertirlo, es una luz de alerta tremenda porque de ahí empezamos a tener situaciones que es más difícil de recuperar. Entonces ya, ¿qué es lo positivo? Lo Si positivo. es que alguien Vamos se a ver los asustó. beneficios. Bueno, esencialmente el ejercicio, si uno tuviera que elegir una cosa que me ayude a estar más feliz físicamente, no solamente porque salga y esté agradable el aire y disfrute el paisaje, no, que genera en sí mismo dopamina. Dopamina, esto que tanto hablamos de estos shots, la dopamina en serio, no esta de las redes sociales que me está de alguna manera haciendo adicto. La dopamina no de medicamentos, sino que esté generando de alguna manera factores que me dan algún grado de felicidad consistente. Bueno, es el ejercicio. Factores que de alguna manera prevengan muchos tipos de patologías cardiovasculares que me permitan, por ejemplo, evitar una dosis de insulina, que me permitan mejorar el control de mis enfermedades metabólicas, que me permitan evitar el Alzheimer. Vamos a conversar de eso. Eso es el ejercicio, en una sola. No vienen pastillas, vienen hábitos de vida. ¿Y por qué sabemos tanto eso ahora? Bueno, no solo porque se puso de moda, no es porque de repente nos pusimos vigoréxicos y todos andamos viendo la foto de quién hace más o menos pesa, que está todo bien con eso, o sea, modelos a seguir ayudan. Pero aquí no se trata necesariamente de ser el Guardianes de la Bahía en el verano no sé, en algún lago. Se trata de ser una persona que sea capaz de moverse, de ser consistente, de tener hábitos que los mantengan en el tiempo. Y, por ejemplo,
en las enfermedades cardiometabólicas, para ir por orden. Las enfermedades cardiometabólicas o enfermedades crónicas no transmisibles, para las personas que nos escuchan, les van a sonar de inmediato: hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia. La hipertensión como tal, hay varios fármacos que de alguna manera se han ensayado y yo creo que la mayoría de las personas o los consumen, es una de las enfermedades que más ha crecido en Chile, o tienen conocidos que lo tienen dentro de su casa. Bueno, como medicamento solo, si comparamos un medicamento con el hacer ejercicio, lo han probado 3 veces por semana, pero es mejor 5 veces por semana, porque también tiene una correlación en esa línea. Era más efectivo que cualquiera de los fármacos solo. O sea, si yo quiero bajar mi presión, el hacer ejercicio, no les voy a decir exactamente cómo, pero ejercicios que tienen cierto grado de intensidad, se han probado 2 o 3 esquemas que seguramente su médico se los puede recomendar. Hay que ver en función un poco de la persona, saber que esté bien controlada, pero hay ejercicios que, aunque la persona no haya tenido una actividad física previa, puede empezar a generarlos y a 6 meses plazo podría quitarse un medicamento. Se podría o ahorrar un medicamento o eventualmente tener un control mucho más estable de su presión. La presión arterial es un enemigo silencioso, porque esto de que me duele la cabeza, que me siento mal, no. Pasan años en que las personas, la presión la puede estar lentamente dañando su cuerpo, daña sus vasos sanguíneos en el corazón, en el cerebro, hasta que finalmente se revienta con un infarto, con una lesión cerebral, y ese ya es un punto a veces de no retorno. Segunda enfermedad, la diabetes. Muy desagradable, una enfermedad que afecta a muchos chilenos, que, a ver, la diabetes hay de distintos tipos. Ciertamente hay un tipo que tiene que ver con la genética y que probablemente, si bien el ejercicio ayuda, es un poco distinta, pero la mayoría es una enfermedad que es como más bien adquirida, que tiene mucho peso genético, pero que aparece por distintos factores. Sobre todo lo gatillan el hecho de la obesidad y el sedentarismo, porque la glucosa que nosotros metemos en nuestro cuerpo, junto con tener mejores hábitos de ingesta de comida, nuestro cuerpo necesita tomarla y usarla en algún lugar. Y uno de los lugares principales donde eso ocurre es en nuestros grupos musculares principales. Cuando nosotros tenemos músculos que rápidamente se toman esa glucosa, no dejan que los niveles suban en el cuerpo y lo regulan. Nuestro músculo es un poderoso aliado. Nuestro músculo, que antes se pensaba que solamente movía, se ha descubierto que libera hormonas, realmente libera sustancias que modulan muchos de los procesos metabólicos del cuerpo. De tal manera que el ejercicio ha demostrado reducir hasta por 6 la glicemia, o sea, es mejor que cualquier fármaco, y hay un grupo significativo, yo lo he visto con personas que conozco, con pacientes, como el uso de ejercicio en forma regular les ha permitido dejar inclusive la insulina. Y para los que lo usan, estoy seguro que les encantaría hacerlo, porque si bien es algo que es necesario, de alguna manera, si uno puede encontrar una forma en que logre el mismo objetivo, mejore su calidad de vida y sea consistente en el tiempo, eso es un objetivo que probablemente todos deseen. Y si no es posible suspender un medicamento, con seguridad van a tener un control metabólico mucho, mucho mejor. Otras enfermedades: dislipidemia, colesterol alto. Entre 10 y 12 veces menos de triglicéridos se pueden lograr con niveles de actividad física, que pueden ser ejercicios que se hacen 3 veces a la semana o 5 veces a la semana. Se va a repetir eso. Hay muchos esquemas que se repiten. Generalmente lo que prueban son ejercicios que son ejercicios o correr en una trotadora o hacer ejercicios de fuerza, que son los que más evidencia tienen. En ambos casos es bueno pasar por la supervisión, por la evaluación de un médico, para que les oriente sobre qué tipo de ejercicio podría ser el más útil en ese caso en particular. Accidentes cerebrovasculares. En cualquier momento interrúmpeme, yo puedo... Sí, dale nomás. Accidente cerebrovascular. Hay 2 tipos principalmente. ¿Qué son esos? Son accidentes que infartos del cerebro o hemorragias del cerebro. Los infartos del cerebro, se cierra un vaso y se muere una parte del cerebro, se reducen hasta en un 40% con las personas con ejercicio irregular. 40%. Eso no lo logra ni la aspirina, no lo logra la prevención secundaria. Es realmente determinante. No significa que no sirvan los otros remedios, son muy buenos, hay que usarlos. Pero si uno pudiera volver atrás y decir, pucha, me podría haber ahorrado ese nivel de riesgo de un infarto cuando ya lo sufrió, cuando ya tuvimos un familiar que lo sufrió, yo creo que hubiéramos hecho cualquier cosa por evitarlo. Lo mismo, los infartos
las hemorragias cerebrales, baja algo así como un 30%. También son devastadores en la medida que ocurren y resulta que tenemos herramientas para evitarlo. Mucha gente, yo soy neurocirujano, pero mucha gente llega conmigo y me dice, doctor, escucha, lo que no quiero es tener un Alzheimer, tener una demencia. Mucha gente le tiene mucho miedo a eso y yo creo que con justa razón. Yo creo que ninguno de nosotros quisiera ir perdiendo la capacidad de pensar, de sentir, de comunicarse. Es algo que genuinamente asusta. Bueno, lo único que ha mostrado reducir casi a la mitad de eso es el uso de ejercicio regular. Fíjense que yo sé que la gente no está tan habituada a ver porcentajes, estoy tratando de darle números redondos, pero son números brutales. No hay medicamento que ayude más a evitar una demencia que el hacer ejercicio físico. Y no es un medicamento, es algo que tenemos que hacer, que tenemos que darle esa cabida, pero no necesariamente tenemos que hacerlo porque nos fascine. Si de alguna manera yo sé que me tengo que tomar los remedios porque esa es la forma de recuperar mi salud, de estabilizarme, bueno, esto es lo mismo. Yo me tengo que agendar y tengo que decir, bueno, sabes que en realidad esto es la clave para que mi vejez o mis próximos años sean de una calidad de vida como la que yo quiero estar, básicamente independiente. Hasta el momento estamos puras cosas buenas. Realmente es impresionante los números que das porque uno no se espera ese efecto tan dramático en la prevención de patologías que lamentablemente son demasiado frecuentes en nuestro medio. Pero también se han descrito beneficios en cuanto a la prevención del cáncer, por ejemplo. Bueno, ese es un tema fundamental porque uno sé, yo se los confieso, cuando empecé a estudiar más el tema, mi primer sesgo en función de una enfermedad tan devastadora como el cáncer es no debilitar a las personas pensando de que tienen que usar todas sus energías en función de recuperarse. Siempre se da un poco esta lógica como de la batalla contra el cáncer, a pesar que en realidad el cáncer es parte del mismo ser humano en ese minuto. Entonces, es cierto que hay que combatirlo, pero hasta cierto punto uno tiene que fortalecerse a sí mismo para poder hacer esto. Bueno, objetivamente, hoy día van algo así como 36 tipos de cáncer en que el ejercicio es un determinante absoluto, entre ellos el cáncer de mama. El cáncer de mama tiene una disminución muy significativa en las personas que hacen ejercicio, o sea, además de hacerse su mamografía, de estar preocupado, si tú tienes algún antecedente de cáncer de mama o simplemente le inquieta eso, es fundamental que empiece a hacer ejercicio, tómelo como un deber prácticamente porque es un factor que es determinante. Pero junto con estos, cáncer cervicouterino, cáncer de colon, cáncer gástrico, son todos nombres de cosas que lamentablemente tenemos algún familiar que puede haberlo tenido, conocemos a alguien. Chile tiene una prevalencia alta de cáncer, nuestra región en particular. Así que no es algo que no puede pasar, es algo que realmente todo lo que podamos hacer para mejorarlo es importante, pero lo quiero llevar a otro punto y tal vez alguno de los que nos están escuchando le haga sentido. Hoy día hay muchos programas de actividad física durante el tratamiento con quimioterapia. Se ha visto como el hecho de hacer ejercicios de fuerza, sí, pesas, ejercicios de fuerza o ejercicios, hay distintas modalidades para hacer ejercicios de fuerza, pero no estoy hablando de solamente flexibilidad, estoy hablando de ejercicios intensos, mejoran el efecto de las quimioterapias y por sí solo logran tener mejores resultados en términos de mortalidad. Aparentemente, no es solo que la persona se fortalezca, aparentemente, y sobre todo el hecho de hacer ejercicios en las extremidades inferiores, porque sí, es cierto, una persona a veces tiene un cáncer de mama y tiene hinchazones, molestias, producto de sus cirugías y dice, ¿cómo voy a hacer ejercicio? Siempre hay formas para hacerlo. Aparentemente los ejercicios, sobre todo de los muslos de la cintura pélvica, por decirlo de una manera muy sencilla, nuestro músculo compite por elementos que son fundamentales también para el cáncer, para el tumor, y le ganan. Y ayudan a que la quimioterapia pueda hacer un efecto más intenso y le quitan ciertos elementos que en otro caso, este hecho de reservar fuerzas al final también pareciera que es permitirle al tumor que tome todo lo que quiere.
el hecho de en paralelo mantener un cierto tipo de actividad ha demostrado que objetivamente logra efectos y son muchos los trabajos de buena calidad, no es una percepción, no es que el doctor Fuentes sea fanático del ejercicio, la verdad es que se van a dar cuenta que varios oncólogos y hay varios grupos en los cuales eh, profesores de educación física, hay grupos enteros dedicados hoy día a promover eso. Sí, yo le sugiero que si está en esas condiciones, bueno, le pregunte, siempre pregúntele a su tratante, porque siempre van a haber condiciones que de alguna manera sean o la excepción, pero la norma general es que las personas con esas condiciones pueden hacer actividad física y es muy deseable que lo hagan. Bien, y en algo que ya vas un poco más a tu área, hay gente que, muy común, los dolores lumbares o patologías de la columna lumbar que dicen que no pueden realizar actividad física producto de estas molestias, dolor o que a veces es bastante incapacitante. ¿Qué podrías decir en relación a ese tipo de enfermedades? Mira, aquí sí que es el tema que tal vez más saco a colación, porque siendo que somos a veces eh, muy especialistas en distintas áreas y afortunadamente tú lo debes vivir, uno se siente orgulloso de que hoy día podemos hacer a través de microcirugías lo que antes necesitaba situaciones en que eran mucho más incómodas para los pacientes. Ha avanzado mucho la cirugía, pero siempre está estas áreas de, bueno, ¿y cómo evitamos llegar a eso? Por supuesto que si hay una fractura, una lesión, ese es un tema, pero en los adultos sobre todo tenemos mucho la enfermedad degenerativa, que es un proceso. Y de hecho normalmente le explicamos a las personas, mire, esto se va a solucionar en una parte, pero usted tiene que de alguna manera entender que esto es un proceso que ha ido avanzando. ¿Cómo volvemos atrás? Está el tema de las células madres, medicina regenerativa, pero volvemos a lo primero que conversábamos, que nuestro cuerpo está hecho para el movimiento, nuestro cuerpo nunca fue hecho para estar sentado largas horas en un vehículo, no es lo natural. Las personas, bueno, si, la columna es una serie de articulaciones, son decenas de articulaciones juntas en las cuales tienen principalmente dos vértebras y una especie de cartílago muy especial que se llama disco intervertebral. Algunos me dicen, doctor, es como un cojicito. Sí, pero es más que eso. Es algo que está vivo y es algo que trabaja en distintas formas, que en la medida que trabaja, se nutre, porque efectivamente las compresiones, descompresiones y cambios de posición van ayudando a que ingrese elementos que lo nutren y por lo tanto necesita de esfuerzo, necesita de estresarse, necesita de carga y al mismo tiempo necesita soltar esa carga. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Bueno, en los últimos 10 años la verdad es que hay una verdadera revolución en buena información para saber qué pasa con nuestros discos, porque, y lo conversábamos delante, probablemente 20 años atrás o 30 años atrás, los primeros estudios son como de los años 70 por ahí, hablaban de que el deporte podía llevar a daños en la columna. ¿Ya? Yo me recuerdo muy tempranamente cuando estaba en la facultad como médico general, me recuerdo una exposición en que mostraban a una persona operada de la espalda y que fue medallista olímpico de halterofilia es levantar peso. Y yo, wow, qué interesante que lo hayan permitido hacerlo. Bueno, pero resulta que no es tan ilógico pensar, por supuesto que el alto rendimiento es un espacio muy específico de personas. Si yo fortalezco más un músculo, ese músculo tiende a estar más sano. Si yo fortalezco y trabajo una articulación en flexibilidad, tiende a tener mejor flexibilidad. Resulta que nuestra columna, sometidas a cargas, ojalá predecibles, estructuradas, y hay ciertas formas de hacerlo, pero cargas, me refiero a que puedan hacer pesas, por ejemplo, los pacientes, hay hoy día seguimientos con datos muy objetivos, particularmente con resonancia magnética. Para las personas que no lo sepan, la resonancia magnética es como sacar una foto, pero una foto muy, muy precisa del tamaño de los discos y que nos dice si están más hidratados, qué altura tienen, varias características. Y en personas que se han hecho modalidades de ejercicio, correr entre 30 y 50 kilómetros a la semana, dividido en 5 veces, o hacer ejercicios de pesas por 2 años, los discos han crecido, los discos se han hidratado. Es decir, que una persona que tal vez tenía una enfermedad de un disco ha
rejuvenecido sus propios discos a partir de un esquemas orientados, seguidos, con buena supervisión de ejercicio. Y están cada día saliendo mejores esquemas para poder decir cuál será la mejor dosis en cada uno, pero la noticia es que primero se puede, no es una contraindicación, al contrario, es una sugerencia que debemos hacerle fuertemente a los pacientes. Y hoy día sí les podemos decir, mire, ese disco que tal vez no es muy sintomático, pero que lo vemos bajo, usted que tiene 25 años y tal vez tiene un lumbago que no requiere una cirugía, que no requiere un procedimiento mayor y que va a hacer kinesioterapia, no se quede solo en hacer la kinesioterapia. De aquí en adelante haga un estilo de vida más activo. Si quiere hacer algún tipo de actividad física más intensa, tome una buena supervisión, se le puede aconsejar cómo partir, pero haga actividad física y eso seguramente le va a redundar en que en el futuro su columna va a ir mejorando en la medida que vaya actuando sobre ella. Eso es algo más novedoso, ¿ah? Porque como uno tenía el concepto de que si hubo ya un daño, eso no lo íbamos a conseguir retroceder, pero es una buena noticia saber que tenemos a la mano poder ir mejorándonos, porque todos podemos hacer deporte, o sea, todos podemos hacer actividad física. Por Ahora, ¿por supuesto qué que esto? ¿Por qué tenemos tanta información? Porque comentaba delante, bueno, la gente no lo va a saber, pero el ejercicio no da dinero. Uno sí paga un gimnasio o paga, o, pero puede ir a hacerlo de forma espontánea, o puede ir a la municipalidad, o puede tomar cosas que no tienen un valor específico. Entonces, ¿cómo se llega a tener buena información de que eso funciona cuando no es un bien transable, por así decirlo? Bueno, es porque distintos gobiernos se han dedicado a generar buena información y financiar buenos estudios con buenos seguimientos y por lo tanto también son estudios bastante objetivos en que esto es un factor real, que es determinante, es confiable, son grupos bien confiables los que están publicando y es muy interesante que eso está al alcance de la mano. Incluso en Chile hay buena información respecto a lo mismo. Bueno, y ¿cómo le podríamos recomendar a las personas que tienen ganas de empezar a hacer alguna actividad física, cómo partir? Porque la verdad es que no todas las personas pueden pagar un gimnasio o un entrenador o ir a un kinesiólogo. Entonces, ¿cómo podríamos recomendar que inicien una actividad deportiva, actividad física? Bueno, aquí es importante enfocarse en los distintos grupos etarios, es distinto las indicaciones que puede tener un niño, generalmente es a nivel escolar y muchas veces hay solicitudes de evaluación a nivel escolar que están como más estandarizadas. En la edad adulta siempre es bueno pasar por un médico. Los médicos deberían ser los primeros en prescribir el ejercicio, para nosotros es una indicación más. Hay, eh, hay formas absolutamente sencillas de hacer una pequeña puntuación de qué tanto riesgo tiene una persona para saber si necesita exámenes. En realidad una persona de 25 años que no ha tenido mayores antecedentes y que está sana, más allá de tomar la presión y chequear algunas cosas, va a tener pocas limitaciones para partir. Pero muchas de las personas que hoy día se pueden estar motivando tal vez tienen 45, 55, 65 años y cada década a veces aporta un poco más de patología. Es bueno pasar por un médico, insisto, no para limitar, sino para ver qué tipo de exámenes podríamos necesitar. No son exámenes ultra difíciles. Muchas veces, si es que tiene algún problema cardiovascular, le van a pedir un electrocardiograma, puede que evalúen alguna cosa adicional, pero la mayoría de las veces es un examen que se puede en la misma consulta llevar a cabo, es decir, tomar la presión, ver algunas variables, revisar los exámenes más recientes que tenga la persona y con eso estandarizar, estratificar el riesgo. Eh, Hay una clasificación canadiense que la verdad es que es bastante fácil de llevar, lo tendría que hacer un médico, pero todas las personas que están en verde en el fondo ya pueden empezar a hacer actividad física y las amarillas hay una serie de recomendaciones que son, prefiero que el profesional se los explique, pero de alguna manera también no necesitan mayores limitaciones. ¿Qué pasa si tengo 80 años, no he hecho ninguna actividad física y quiero partir? También se puede. Hay excelentes ejercicios para la edad adulta. Hoy día la OMS lo que más sugiere es que de hecho las personas adultos mayores hagan ejercicios de fuerza. Es sorprendente como una persona partiendo desde poco. Siempre digo, usted no va a levantar 100 libras la primera vez. Usted va a levantar a veces medio kilo. Pero ese medio kilo, por 2 meses, hacer 1 kilo, 2 kilos, y eso va a ser la diferencia
entre ir caminando por una calle que a veces no están tan buenas, tropezar y rápidamente trastabillar y ponerse de pie o no caer, versus la persona que cae de bruces y que se quiebra la cadera. Eso es la diferencia entre una persona que puede subir la escalera o la persona que no es capaz de moverse. Esa es la persona que la diferencia entre, tal como se mostraba en el video, cuando entrenaban fuerza, cómo levanta a su nieto, versus la persona que la verdad es que se priva de eso porque simplemente no se ha mantenido con algún grado de entrenamiento. Entonces, sugerencia uno, dentro del control de salud, vaya. A mí me encanta cuando ven un paciente a decirme, doctor, en realidad yo quiero hacer actividad física, ¿cómo lo hago? O sea, tenemos una grata conversación sobre qué es lo que podemos hacer y no espere a tener molestia. Hágalo antes, hágalo antes. Vaya, estoy seguro que los colegas, muchos van a estar de buena gana felices de poder interactuar en ese momento y no de repente cuando ya estamos de alguna manera solucionando un problema que ya está establecido. Bien, y ya como para ir cerrando el tema, ¿cuál sería como tu mensaje final para toda la gente que nos está escuchando? Miren, en el fondo, lo natural, todos nosotros estamos hechos para movernos. No, la vida actual a veces uno siente pesadez, da un poquito de flojera. Todos los primeros pasos cuestan un poco, es cierto. Pero así como nosotros en algún momento podemos tener que usar medicamentos todos los días, antes de eso, agendemos todos los días. Tal vez, ojalá parta 5 veces a la semana, ese es el óptimo. Pero si parte un día, 2 días y lo va haciendo en el tiempo, eso es algo. Y ese algo se va a ir convirtiendo en un pequeño avance y se va a ir dando cuenta cómo esto va a ir mejorando. Se me quedó en el tintero, a veces se necesita ayuda. Existen centros de día como los ELAM, que son de adultos mayores. Existen varias actividades en la municipalidad. Informen, infórmese, están ahí. Hay muchas actividades interesantes que permiten hacer de esto una experiencia más completa y su calidad de vida lo va a agradecer, su familia lo va a agradecer y créame que se va a mirar unos años después y va a decir qué bueno que partí haciendo esto. Bien, Jaime, muchas gracias por toda esta información que nos ha entregado. Claramente es motivante, así que espero que toda la gente en la casa tenga muchas ganas de empezar a moverse. Los niveles que tenemos de obesidad, de sedentarismo, nos van a llevar a un muy buen puerto, así que la solución está a la mano. No es un medicamento, no es ningún medicamento milagroso, es moverse, empezar a moverse. Moverse, Mm. tal cual. Bueno, muchas gracias, Jaime. Gracias a todos los que nos escucharon. Y estamos terminando. Buenas tardes, buenas noches ya. Chao, chao. Buenas noches. Chao.